¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos objetos benditos provocan tanta resistencia en los ambientes espiritualmente cargados? ¿Por qué al colocar una pequeña medalla en tu casa, el ambiente cambia? Hay cosas que el mundo no entiende, pero que el infierno teme profundamente. Y entre ellas hay una que brilla como una espada silenciosa de luz en medio de las tinieblas. La medalla de San Benito no es un simple recuerdo religioso. No es adorno. No es superstición. Es señal de combate. Es armadura espiritual. Es profecía viva. Y hay un destino marcado para quienes la tienen en casa. Papa León XIV lo reveló con claridad. Si la posees sin comprender su poder, podrías estar abriendo puertas que ni imaginas. Hoy el cielo quiere hablar contigo. Hoy el Espíritu Santo desea despertar tu alma. Lo que estás por escuchar no es una historia más. Es un llamado. Es una advertencia. Y también una promesa. Porque aquellos que entendemos lo que esta medalla representa, aquellos que la abrazan con fe viva y corazón puro, verán milagros donde antes solo había sombra. Ahora respira profundo. Abre tu corazón. Y deja que el Señor te muestre lo que ocurre en lo invisible cuando la cruz de San Benito entra a tu hogar. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha usado señales visibles para recordarle a su pueblo que no están solos. El Arca de la Alianza no era solo un cofre. Era el símbolo de su presencia viva. El bastón de Moisés no era solo un trozo de madera. Era el instrumento que abría mares. Y hoy, en medio de una generación que ha olvidado lo sagrado, la Iglesia nos entrega nuevamente un símbolo con poder real. La medalla de San Benito. Papa León XIV habló con vehemencia sobre ella. No como quien narra una tradición, sino como quien ha tocado en el espíritu el umbral entre lo visible y lo invisible. Él no se dirigía a los curiosos ni a los supersticiosos, sino a los hijos verdaderos de la Iglesia, aquellos que comprenden que Dios sigue obrando en los detalles, en los objetos consagrados, en las cosas que el mundo considera pequeñas, pero que el infierno no puede soportar. Y es que esta medalla tan sencilla, tan discreta, no es una joya, no es un talismán, no es una moda piadosa. Es un grito de guerra. Un eco del monasterio donde San Benito de Nurcia se enfrentó cara a cara con la oscuridad. No con espadas, sino con el poder de la oración, del ayuno y del signo de la cruz. Cada símbolo en esta medalla tiene una razón. Cada letra, cada palabra, cada oración grabada en su cuerpo metálico ha sido forjada en la batalla espiritual donde las almas se disputan entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué dijo el Papa León XIV? Dijo: ten cuidado si tienes una medalla de San Benito en casa, porque esa medalla clama santidad. Y si la tienes pero no vives como un hijo de la luz, ella será testigo contra ti. Estas palabras no fueron pronunciadas en vano. No fueron dichas para causar miedo mundano, sino temor santo. Porque lo que es consagrado exige respuesta. Lo que es bendecido clama por pureza. ¿Y cómo tener en casa un arma espiritual sin saber cómo usarla? ¿Cómo colocar en la entrada de tu hogar un signo de la victoria de Cristo sin vivir bajo su señorío? La medalla contiene en su núcleo una oración de exorcismo. Crux Sancti Patris Benedicti. Dice: la cruz del Santo Padre Benito. No hay ambigüedad, es una medalla que habla de batalla, que anuncia el triunfo de la cruz, que repele al maligno no por su metal, sino por la fe de quien la lleva. Pero hoy, lamentablemente, muchos la compran por internet sin saber qué tienen en sus manos. La cuelgan en sus puertas sin haberla hecho bendecir con la fórmula exorcística apropiada.
La llevan al cuello como si fuera una protección automática. Mientras viven en pecado, mientras rechazan los sacramentos, mientras niegan el arrepentimiento. Y esto es peligroso, porque cuando un objeto sagrado entra en contacto con un corazón profano, el cielo no se queda en silencio. Lo que debía ser escudo se convierte en señal de juicio. No porque la medalla cause daño, sino porque denuncia la incoherencia del alma que la sostiene. Papa León XIV lo explicó así: los signos de Dios no son adornos, son llamados a la conversión. No se trata entonces de simplemente tenerla. Se trata de vivir bajo lo que ella representa. San Benito fue un hombre que huyó del mundo para consagrarse, que levantó altares en medio del desierto espiritual, que combatió demonios con el rosario en la mano y el silencio en los labios, que vivió la obediencia radical y la pureza del corazón. ¿Puedes tú que llevas la medalla en el pecho decir lo mismo? ¿Puedes tú que la tienes colgada en tu sala afirmar que tu casa es un lugar donde el demonio no encuentra grietas? Porque si hay pecado oculto, si hay blasfemias en los labios, si hay desobediencia persistente, entonces no basta con tenerla. Necesita ser transformado por aquel que inspiró su creación. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 11, 24, 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. ¿Entiendes? No basta con limpiar el espacio, hay que llenarlo con la presencia de Dios. Así también con la medalla, no basta con colgarla, hay que consagrar la casa, hay que ungirla con oración, hay que caminar por sus habitaciones orando el rosario, pidiendo al Espíritu Santo que llene cada rincón. Porque donde Dios habita, el enemigo no puede permanecer, pero donde solo hay apariencia de santidad, el enemigo se esconde con más astucia. Por eso, Papa León XIV nos invita a despertar, a no tratar las cosas santas como cosas comunes, a no reducir los sacramentales a supersticiones, a entender que todo lo que la Iglesia consagra tiene poder cuando se recibe con fe, cuando se vive en comunión con el Evangelio. La medalla de San Benito es una bendición cuando es entendida, vivida y acompañada de oración, confesión y vida sacramental. Pero puede convertirse en un espejo que nos confronte, si la tenemos, pero seguimos caminando por senderos de oscuridad. No estás escuchando esto por casualidad. Hay un llamado para ti. Tal vez la tienes en casa hace años, colgada en la entrada, pero nunca la has hecho bendecir. Tal vez la llevas en el cuello, pero no has confesado tus pecados hace meses. Tal vez la compraste con intención piadosa, pero nunca comprendiste su profundidad espiritual. Hoy es el día de mirar esa medalla con otros ojos, no como quien contempla un objeto, sino como quien escucha una voz, porque ella está ahí, silenciosa, pero grita. Y lo que grita es: vuelve a Dios, consagra tu casa, lucha por tu alma. Cuando uno escucha hablar de San Benito, tal vez piensa en un monje más de los muchos que poblaron los siglos antiguos, pero San Benito no fue un monje cualquiera. Fue una columna de luz en medio de una Europa sumergida en sombras. Fue un profeta del silencio, un combatiente sin espada, un hombre que escuchó a Dios en la soledad y que al responderle con fidelidad absoluta, se convirtió en un baluarte contra las tinieblas. La historia de esta medalla no nace de una invención moderna ni de la superstición popular. Nace del testimonio real de un hombre que vivió el Evangelio hasta las últimas consecuencias. San Benito no solo predicó la palabra, él la encarnó. Cuando todo a su alrededor caía en corrupción, él se retiró al monte para buscar a Dios, no por desprecio del mundo, sino porque el mundo ya no quería escuchar la voz del cielo. Fue allí, en las cavernas de Subiaco, que comenzaron a manifestarse los ataques espirituales más intensos. Satanás sabía quién era Benito. Sabía que ese joven que oraba en silencio y vivía en penitencia estaba siendo forjado como un instrumento poderoso en las manos de Dios.
Y así comenzaron los asaltos, en forma de tentaciones, en forma de visiones, en forma de ataques directos. La tradición nos cuenta que en una ocasión los enemigos espirituales le ofrecieron un cáliz con veneno, disfrazado como bebida de hospitalidad. Benito, con la sabiduría que viene de lo alto, hizo la señal de la cruz sobre el vaso y éste se rompió inmediatamente, no por fuerza humana, no por coincidencia, sino porque el poder de Cristo, invocado con fe, partió el engaño del enemigo. Este es uno de los momentos más icónicos de su vida, y no es casualidad que esa escena esté representada en muchas de las medallas que hoy llevan su nombre. En la parte frontal vemos la imagen de San Benito sosteniendo la cruz en una mano y el libro de la regla en la otra. A sus pies, el cáliz quebrado, el símbolo del intento fallido del maligno de destruir al justo. Pero lo más impactante se encuentra en el reverso de la medalla. Allí no hay adornos vacíos, hay oraciones codificadas. Letra por letra encontramos un exorcismo contenido en forma de siglas. La más poderosa va de retro satana, apártate Satanás. Y le sigue, non suade mi gibana, no me sugieras vanidades. Y más, sunt mala qualibas, ipse venena vivas, es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Estas no son palabras poéticas, son espadas espirituales, son declaraciones de autoridad. Y es aquí donde el Papa León XIV hace una distinción fundamental. No basta con que estas palabras estén escritas en metal, deben estar inscritas en el corazón del creyente, porque el demonio no tiembla ante el cobre ni la plata, sino ante la fe viva que actúa en obediencia. Muchos se preguntan por qué el mal penetra sus hogares, por qué las discusiones no cesan, por qué los hijos se rebelan, por qué los sueños se estancan, y a veces la respuesta no está afuera, está dentro. Falta oración, falta consagración, falta vigilancia. Y lo que debería ser una fortaleza espiritual se convierte en un terreno desprotegido. San Benito lo sabía. Por eso levantaba monasterios donde cada rincón era espacio de alabanza y de silencio sagrado. En la regla de San Benito, uno de los pilares del monacato cristiano, se repite una frase esencial: ora et labora, ora y trabaja. El santo no separaba lo espiritual de lo cotidiano. No veía la oración como refugio del flojo, ni el trabajo como distracción del alma. Todo era consagrable. Todo podía y debía ser ofrecido a Dios. Así también, quien lleva la medalla debe entender: ella no es un seguro automático contra la adversidad. Es un llamado a la coherencia de vida. ¿Quieres que esa medalla proteja tu hogar? Entonces empieza por limpiar tu alma. Ve a confesarte. Limpia tu casa de objetos y hábitos que contradicen la fe. Elimina el odio, la crítica constante, el resentimiento. Porque no hay agua bendita que funcione donde el corazón se ha cerrado al perdón. No hay sal exorcizada que tenga efecto donde la boca maldice y miente. No hay medalla que resista donde se alimentan vicios y se ahoga la gracia. El Papa León XIV habló con firmeza. Cada vez que el demonio encuentra una medalla de San Benito en un hogar se detiene. Pero si al mirar dentro encuentra desobediencia, entra con más furia. ¿Entiendes ahora la gravedad? No es el objeto, es el testimonio que lo acompaña. No es la medalla, es el Cristo que ella representa. La cruz que porta la medalla es la cruz del sufrimiento redentor. Es la cruz que libera, pero también exige, porque la fe verdadera no es pasiva. Es un fuego que transforma, que incomoda, que purifica. Por eso, cuando la coloques en tu casa, no la dejes olvidada. Pasa junto a ella cada mañana y haz la señal de la cruz. Dile al Señor que tu cruz sea mi escudo, que tu victoria sea mi herencia, que tu luz habite en mi hogar. En un tiempo donde muchos se dejan llevar por lo esotérico, por las falsas espiritualidades, por los rituales vacíos que prometen paz y traen confusión, la Iglesia, a través de esta medalla, nos recuerda: solo Cristo salva, solo su cruz protege,
Solo su sangre tiene poder. San Benito no temía a los demonios porque había muerto a sí mismo. Ya no vivía para el mundo. Vivía para Dios. Y eso lo hacía invencible. Tú también puedes vivir así. Tú también puedes hacer de tu casa un monasterio espiritual. Tú también puedes alzar la cruz como escudo. Pero empieza hoy, no solo con un objeto en la puerta, sino con un corazón en el altar. El alma que busca protección, pero no busca a Dios. No encuentra refugio verdadero. Esta es una de las verdades más profundas que Papa León XIV se proclamó con lágrimas en los ojos. Porque en su tiempo de oración, en sus largas noches ante el Santísimo Sacramento, comprendía que uno de los mayores errores de los fieles no era la maldad deliberada, sino la banalización de lo sagrado. Y entre esos errores uno se repetía, cada vez con más frecuencia, tratar la medalla de San Benito como un simple amuleto. Duele decirlo, pero es necesario. Muchos católicos hoy en día compran la medalla sin saber lo que representa. La llevan al cuello, la cuelgan en los retrovisores de sus autos, la colocan en las puertas de sus hogares, y luego viven como si nada hubiera cambiado. No rezan, no se confiesan, no asisten a la Santa Misa, no obedecen la voz de Cristo, y aún así esperan que un pedazo de metal los proteja de todo mal. Esta es una trampa peligrosa, porque el demonio no se deja engañar por apariencias. Él conoce los símbolos de la Iglesia. Él tiembla ante la cruz, pero solo cuando es sostenida por manos puras. Y así decía el Papa León XIV. Hay casas llenas de medallas, pero vacías de Dios. Hay corazones colmados de imágenes benditas, pero vacíos de obediencia. Y eso no es fe. Eso es superstición bautizada. Las palabras del Santo Padre no son duras por crueldad, sino por amor. Él no buscaba condenar, sino despertar. Porque cuando un hijo de la Iglesia transforma los sacramentales en objetos mágicos, comete una doble ofensa. Desprecia el poder real del símbolo y niega con su vida el evangelio que dice profesar. No se trata de llevar la medalla, se trata de llevar la cruz. Taba. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Samuel. La obediencia vale más que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. ¿De qué sirve tener en casa todas las bendiciones del mundo si no hay obediencia al Dios que las otorga? ¿De qué sirve rodearse de imágenes y estampas si el corazón sigue endurecido? Si no hay perdón, si hay soberbia, si hay indiferencia ante los pobres, si hay inmoralidad en lo oculto. Es doloroso, pero real. Algunos quieren la medalla para que los demonios no entren en su casa, pero ellos mismos los han invitado por medio del pecado. Quieren protección mientras consumen contenidos que profanan la pureza. Quieren luz, pero no cierran las puertas a la oscuridad. Y entonces la medalla de San Benito, que fue creada como signo de batalla espiritual, se convierte en objeto de burla para el infierno, porque no es el metal lo que espanta al enemigo. Es la fe, la vida sacramental, la presencia del Espíritu Santo que mora en un corazón que arde de amor por Cristo. Papa León XIV dijo una frase que estremeció los pasillos del Vaticano: más daño hace quien profana lo sagrado que quien lo rechaza, porque aquel que lo lleva sin respeto lo convierte en instrumento de escándalo. Y es cierto. ¿Cuántos hijos se alejan de la fe porque vieron a sus padres usar crucifijos, medallas y rosarios? Pero vivir en gritos, en infidelidades, en frialdad espiritual, no basta con enseñar los signos. Hay que vivir lo que significan. La medalla de San Benito dice: vaya retro Satana, apártate Satanás. Pero si tus actos invitan al mal, tu boca niega lo que llevas al cuello. Y no hay peor contradicción que esa. En el libro de los Hechos, capítulo 19,
Leemos sobre unos hombres que intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero sin tener una vida unida a Él. ¿Y qué ocurrió? El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacó, dejándolos heridos y humillados. Esto es un llamado de atención. No podemos usar los signos sagrados como si fueran fórmulas mágicas, sin conversión, sin comunión con Dios. Incluso el símbolo más poderoso pierde su efecto. La medalla de San Benito, cuando es bendecida con el rito exorcístico de la Iglesia y llevada con fe auténtica, es una muralla espiritual. Pero cuando es tratada como un simple colgante, cuando no se acompaña con oración, con ayuno, con vida en gracia, se convierte en un peso que el alma no comprende. Una responsabilidad que no está dispuesta a asumir, porque tenerla es asumir una guerra. Es reconocer que vivimos en un campo de batalla espiritual. Es aceptar que el mal existe y que quiere destruir nuestras familias, nuestros hijos, nuestras vocaciones. Pero también es proclamar que no estamos solos, que la cruz de Cristo es más fuerte, que las oraciones de los santos nos acompañan, que el poder de la Iglesia no ha menguado, que la sangre del Cordero sigue cubriendo a los que creen. Por eso, si tienes una medalla de San Benito en tu casa, mírala esta noche con otros ojos. Pregúntate, ¿estoy viviendo lo que ella proclama? ¿Estoy en gracia de Dios? ¿He purificado mi hogar? ¿He dejado entrar la palabra? ¿He cerrado las puertas al pecado? No tengas miedo. El Señor no te acusa. Te llama. No te rechaza. Te espera. No te expone. Te abraza. Esta medalla no es un juicio. Es una invitación. Pero solo será bendición si tú decides caminar en fidelidad. Hoy puede ser el día en que esa medalla deje de ser un objeto colgado y se convierta en una espada espiritual viva, en una alianza con el cielo. Pero eso depende de ti, no del metal, no del sacerdote, no del ritual, de ti, de tu fe, de tu decisión, de tu entrega. Una casa no es solo un espacio físico, no son solo paredes, ventanas y puertas. Una casa es un territorio espiritual, un lugar donde se reflejan las decisiones del alma, donde la luz de Dios puede habitar o donde la oscuridad puede echar raíces y encuentra morada. Por eso el hogar debe ser consagrado, no con palabras vacías, no con gestos simbólicos sin convicción, sino con una entrega real al señorío de Cristo. Y es ahí donde la medalla de San Benito se convierte en más que un símbolo. Se convierte en un escudo. Papa. Una casa no debe solo tener signos visibles de fe. Debe estar espiritualmente sellada. ¿Y qué significa sellar un hogar? Significa purificarlo, consagrarlo, entregarlo. Significa que todo en él, desde el lugar donde dormimos hasta los utensilios que usamos, está bajo la mirada de Dios. Porque el enemigo busca grietas. Él no puede invadir lo que está sellado por la sangre del Cordero. Pero si hay puertas abiertas, si hay objetos contaminados, si hay hábitos ocultos que contradicen el Evangelio, entonces la protección se debilita. Por eso, si tienes una medalla de San Benito en casa, debes comprender cómo integrarla a una vida de fe. No basta con colgarla. Debes bendecirla con el ritual específico de la Iglesia, el exorcístico. No cualquier bendición general. Debe ser aquella que invoca el poder de la cruz, que expulsa el mal, que establece una frontera invisible entre lo divino y lo profano. Y una vez bendecida, debe ser colocada en puntos estratégicos del hogar. El Papa León Agosí recomendaba 3 lugares clave. La entrada principal, como umbral de consagración, la habitación donde se duerme, como refugio de descanso en Dios,
el corazón del hogar, que puede ser el comedor donde la familia se reúne y se bendice. Pero no se trata de un ritual mecánico. Se trata de hacerlo en oración, con el rosario en la mano, con agua bendita, con incienso si es posible, y sobre todo con un corazón abierto. Puedes caminar por tu casa orando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puedes ungir las puertas con agua bendita, diciendo que esta casa sea morada de paz, lugar de luz, espacio de verdad. Que ninguna oscuridad encuentre entrada aquí. Y no lo hagas solo una vez. Hazlo regularmente. Hazlo cuando sientas opresión. Cuando notes que las cosas se desordenan sin explicación. Cuando la discordia se instala. Porque las casas respiran lo que vivimos en ellas. Si en una casa hay oración, hay presencia divina. Si en una casa hay música sucia, gritos constantes, palabras de odio, el ambiente se contamina. Y ni siquiera la medalla más bendita puede actuar en un espacio donde Dios ha sido excluido. Recuerda lo que dice el libro del Deuteronomio. Pondrás estas palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6:9. Dios ya enseñaba desde el principio que lo espiritual y lo doméstico no pueden separarse. La fe no se vive solo en el templo. Se respira en casa. Se sirve en la cocina. Se escucha en el tono con que hablamos. Se manifiesta en lo que permitimos entrar. En lo que vemos. En lo que escuchamos. En lo que permitimos que nuestros hijos consuman. Y allí la medalla de San Benito actúa como un centinela silencioso. No habla, no se mueve, pero su presencia proclama algo en el mundo espiritual. Esta casa es de Cristo. Esta familia le pertenece. Aquí reina la cruz. Pero solo puede decirlo si los que viven allí están dispuestos a vivir bajo esa autoridad. Porque, como dice el Evangelio, ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16:13. No podemos querer protección divina mientras vivimos bajo reglas mundanas. Papa León XIV también hablaba de la importancia de combinar la medalla con otros signos sacramentales. El agua bendita, para rociar la casa y purificarla. El crucifijo en cada habitación, como recordatorio del amor que nos salvó. El rosario colgado en un lugar visible. No como adorno, sino como arma. La Biblia abierta, para que la palabra esté siempre hablando, aunque nadie la lea en voz alta. Todo esto junto con la medalla crea un escudo espiritual que no se ve, pero que el infierno reconoce. Porque donde hay signos visibles de fe, y sobre todo, donde hay coherencia de vida, el enemigo retrocede. No resiste una casa consagrada. No puede quedarse donde todo proclama el nombre de Jesús. Y si en tu hogar hay heridas, si ha habido infidelidades, si hay adicciones, si hay divisiones, no tengas miedo de empezar de nuevo. Hoy puedes tomar la medalla y decir: Señor, declaro este hogar como tuyo. Aunque ayer estuvo en oscuridad, hoy te pertenece. Aunque se cometieron errores, hoy consagro este lugar a tu sangre. Aunque hubo silencio, hoy reclamo tu nombre sobre cada rincón de esta casa. Hazlo con lágrimas si es necesario. Hazlo con tus hijos presentes. Hazlo en silencio si estás solo. Pero hazlo, porque cuando el cielo ve una casa que se entrega, desciende. Porque cuando un alma se postra, el infierno tiembla. Y la medalla de San Benito entonces no será un simple objeto. Será la señal de que esa casa está sellada por el poder de la cruz. No todo aquel que se acerca a lo sagrado está listo para sostener su peso. No todo el que entra al templo comprende la santidad que allí habita. Y no todo el que toca un sacramental recibe bendición. Porque la bendición de Dios no es automática, es viva,
Es sagrada y exige pureza de corazón. Papa León XIV lloraba al pronunciar estas palabras. Son muchos los que llevan la medalla de San Benito al cuello, pero no llevan a Cristo en el corazón, una verdad tan dura como necesaria. Porque el mayor peligro espiritual no es el rechazo directo a Dios, sino la falsedad de una fe que no se transforma. Y cuando alguien toca a los santos sin temor de Dios, lo que debería ser escudo se convierte en juicio. La historia sagrada está llena de advertencias de este tipo. Recuerda lo que sucedió a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú en el libro de Levítico. Entraron en la presencia de Dios con fuego profano, sin obedecer las instrucciones divinas, y fueron consumidos por la santidad de aquel que habita entre querubines. No eran paganos, no eran enemigos declarados, eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Pero su familiaridad con lo sagrado los hizo descuidados, irreverentes. Y el fuego del altar los tocó no para bendecirlos, sino para purificarlos por la fuerza. También en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo estremecedor. Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo en medio de la comunidad cristiana. Vendieron una propiedad, fingieron entregarlo todo, pero escondieron parte del dinero. Querían la honra de los santos, sin vivir la verdad de los santos. Y por eso cayeron muertos al instante. No por castigo humano, sino porque lo sagrado no tolera la mentira. La Iglesia no olvida estas historias. Las guarda como memoria viva de que Dios es amor, sí, pero también es fuego devorador. Que Dios es tierno, sí, pero también es justo. Que sus símbolos, como la cruz, como el agua bendita, como la medalla de San Benito, no deben ser tratados como objetos comunes, porque en ellos hay un eco del cielo, un peso espiritual que, si es despreciado, se vuelve contra el corazón arrogante. Y es eso lo que el Papa León XIV quiso advertir. Él no hablaba para asustar, sino para despertar, porque veía una generación que se acostumbró a las cosas sagradas sin vivir en santidad. Gente que lleva el rosario en el bolsillo, pero no lo reza. Que tiene la imagen del Sagrado Corazón en la pared, pero no ama. Que pone la medalla en la entrada de su casa, pero permite que en esa misma casa se practique la inmoralidad, la murmuración, el odio, el escándalo. Y entonces, ¿cómo puede Dios bendecir lo que ha sido profanado? ¿Cómo puede la cruz proteger una puerta que está abierta al pecado? ¿Cómo puede el símbolo de la luz actuar en un corazón que aún ama las tinieblas? Querido hermano, querida hermana, esta no es una acusación. Es una invitación. No es condena. Es clamor de un Padre Celestial que te llama a despertar. Si tienes la medalla de San Benito en casa, pregúntate hoy: ¿estoy caminando en obediencia? ¿Estoy en comunión con la Iglesia? ¿Estoy confesado? ¿He renunciado de verdad a lo que me separa de Dios? No basta con tenerla. Hay que honrar lo que representa. Hay que vivir como vivió San Benito. En silencio, en oración, en humildad, en batalla contra todo lo que ofenda a Cristo. Porque quien toca lo santo debe estar dispuesto a ser transformado por la santidad que toca. Mira lo que dice San Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, hablando de la Eucaristía. Quien come el pan y bebe el cáliz indignamente, se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso hay muchos enfermos y muertos entre vosotros. ¿Te das cuenta? Incluso el don más sublime, la comunión, puede volverse juicio si no hay disposición interior. La medalla de San Benito es también participación en una comunión, no sacramental como la Eucaristía, pero sí espiritual. Es comunión con el combate de Cristo contra el mal. Es señal visible de una alianza con el cielo. Y como toda alianza, exige fidelidad. Fidelidad diaria, constante, a veces dolorosa, pero gloriosa.
Y cuando esa fidelidad es real, entonces sí. Entonces el poder de Dios se manifiesta. No porque la medalla tenga magia, no porque el metal brille, sino porque el alma que la lleva se ha entregado de verdad. Y Dios no rechaza a quien se entrega. Dios no olvida al que clama desde el fondo. Dios no abandona al que lucha por mantenerse en pie. Por eso, si hasta hoy has vivido con descuido espiritual, si has tratado lo sagrado como costumbre, hoy es el día del cambio. No necesitas grandes rituales, solo necesitas un corazón quebrantado. Ponte de rodillas, toma la medalla entre tus manos y dile a Jesús: Señor, he tocado tu cruz sin comprender. He llevado tu signo sin obedecer. Pero hoy te entrego mi casa. Hoy te entrego mi alma. Hoy quiero ser digno del signo que llevo. Y Él te escuchará, porque su misericordia es más grande que tu culpa, porque su poder es mayor que tu debilidad. Y entonces, sí, entonces la medalla de San Benito será luz en tu oscuridad, será escudo en tus batallas, será paz en tu tormenta. No porque lo diga el Papa, no porque lo diga el sacerdote, sino porque lo confirma el Espíritu Santo que habita en los corazones, que han sido tocados por el fuego de Dios. Cuando Dios actúa, lo hace muchas veces en el silencio, sin ruido, sin alarde, sin espectáculo. Pero su poder es real, firme, profundo. Así es también el modo en que se manifiesta la medalla de San Benito. No con relámpagos, no con gritos, sino con intervenciones suaves, constantes y milagrosas, que muchas veces solo los ojos espirituales pueden ver. Y es allí, en lo cotidiano, donde los signos de Dios se convierten en testigos de su amor y de su autoridad. Papa León Catortas reunió en su tiempo diversos relatos que no llegaron a los noticieros ni a los libros de historia, pero que circularon en los labios de sacerdotes, familias y religiosos que experimentaron con humildad el poder escondido en esta medalla. Eran testimonios sencillos, pero poderosos. Porque lo que hace el Espíritu Santo en lo oculto muchas veces es más grande que los milagros que se muestran al mundo. Uno de esos testimonios viene de una familia en el sur de Italia. Vivían en una casa antigua, heredada de generaciones pasadas. Desde hacía tiempo experimentaban fenómenos extraños, discusiones sin causa, enfermedades repentinas, sombras inexplicables, una opresión constante en el aire. Acudieron a médicos, psicólogos, pero nada cambiaba. Hasta que un día, una mujer piadosa, vecina de la familia, les regaló una medalla de San Benito, bendecida por un sacerdote exorcista. Les dijo con sencillez: no es la medalla lo que cambia las cosas, sino la fe que decidas vivir a partir de ahora. Esa noche, el padre de familia, después de años sin rezar, se arrodilló con su esposa e hijos y oraron juntos el Salmo 91. Colocaron la medalla en la puerta principal, encendieron una vela ante un crucifijo y oraron. Con miedo, sí, con inseguridad quizás, pero con sinceridad. Y en las semanas siguientes, todo empezó a cambiar. El ambiente se tornó más ligero. Las discusiones cesaron. Uno de los hijos, que padecía pesadillas constantes, comenzó a dormir en paz. No hubo rayos, no hubo fuego, pero hubo libertad. Porque donde Dios entra, el enemigo huye. Otro testimonio proviene de un hospital. Una enfermera católica ferviente llevaba consigo una pequeña medalla de San Benito en su bolsillo. En su trabajo atendía pacientes terminales. Pero lo más impresionante era que, en las habitaciones donde ella entraba, el ambiente cambiaba. Personas que no hablaban comenzaban a murmurar oraciones. Familiares en conflicto se reconciliaban. Incluso hubo pacientes que, antes de morir, pedían confesarse. Ella no atribuía esto a sí misma, sino al poder de la cruz que la acompañaba y al rosario que oraba cada noche. No se trata de superstición,
Se trata de fe viva. Se trata de abrir espacio para que el Espíritu Santo actúe, donde el mundo ha perdido la esperanza. Un sacerdote anciano, misionero en África, compartió con el Papa León XIV que durante una noche de tormenta espiritual, literal y simbólicamente, su misión fue rodeada por amenazas de grupos hostiles. Los misioneros estaban atemorizados. Había oscuridad, llanto, desesperación. Pero el sacerdote tomó una medalla de San Benito, la sostuvo en alto y con voz firme proclamó: «Esta tierra pertenece a Cristo, que su cruz nos defienda». Esa noche no solo no fueron atacados, sino que al día siguiente, muchos de esos hombres hostiles se acercaron pidiendo oración. Algunos llorando, confesando haber sentido un fuego invisible que los impedía acercarse. El enemigo espiritual no resiste el poder de la fe acompañada de signos visibles, porque no es el objeto lo que lo reprime, sino la gracia de Dios que actúa a través de lo consagrado. Y tal vez tú, que estás escuchando esto, también tienes una historia. Tal vez recuerdas aquella vez que colocaste la medalla sobre la cuna de tu hijo enfermo, y él sanó. O aquella noche que dormiste con ella bajo la almohada, y despertaste en paz por primera vez en años. O tal vez aún no has visto un milagro, pero sientes que tu fe se fortalece, que algo invisible te rodea cuando te acercas con humildad a este signo. No ignores esas señales. Dios sigue obrando. Dios sigue hablando. Y muchas veces lo hace a través de los medios que la Iglesia, como Madre Sabia, nos entrega. La medalla de San Benito no es mágica, pero es mística, porque participa del misterio de la redención, porque une tu vida al combate de Cristo, porque proclama que tú has sido marcado con la señal de la cruz. Papa León XIV decía: «Los milagros más grandes no son los que cambian lo exterior, sino los que transforman el corazón». Y es verdad. Porque ¿de qué serviría que tu casa se libere de toda opresión si tu alma sigue vacía? ¿De qué sirve que el enemigo huya de tus puertas si tú sigues lejos de la Eucaristía? ¿De qué sirve tener protección si no deseas intimidad con quien la otorga? Los testimonios son importantes, porque nos recuerdan que Dios está vivo, que no hemos sido abandonados, que incluso en este mundo de ruido, confusión y oscuridad aún hay luz. Y esa luz no es otra que Cristo. La medalla solo apunta hacia Él. Y cuando se vive con fe, cuando se proclama con pureza, cuando se sostiene con manos que oran, entonces los testimonios se multiplican. Tal vez tu milagro aún no ha llegado, pero si hoy decides consagrarte, si hoy decides vivir en coherencia, si hoy tomas esa medalla y la colocas como acto de fe, prepárate, porque el cielo no resiste un corazón quebrantado, porque la cruz que portas es real, porque las palabras grabadas en ese metal no son letras, son espadas. Y cada vez que alguien, desde su humildad, la sostiene y dice: «Va de retro, Satán», el infierno recuerda que fue vencido, que la victoria ya fue ganada, que el pueblo de Dios sigue en pie, que el nombre de Jesús proclamado con fe sigue siendo el terror de los demonios y el refugio de los santos. Hay momentos en la historia espiritual de un alma donde Dios ya no susurra, sino clama, donde los signos que parecían pequeños comienzan a gritar con fuerza silenciosa. Y uno no puede seguir ignorando lo que ha sido evidente todo el tiempo. Es en ese lugar sagrado del discernimiento donde la medalla de San Benito se transforma en algo más que una defensa espiritual. Se convierte en una trompeta profética, en un aviso, en un último llamado. Papa León XIV lo dijo en palabras que quedaron marcadas en el corazón de quienes lo escucharon. Esta medalla que tantos llevan al cuello no solo protege, también anuncia,
Y su mensaje es uno solo: arrepiéntete, porque el tiempo se acorta. No es casualidad que esta medalla esté resurgiendo con fuerza en tiempos de tanta confusión espiritual, en un mundo donde la verdad es relativizada, donde la fe es tratada como opinión, donde el pecado ya no escandaliza. Dios levanta antiguos estandartes para despertar a los dormidos. Y uno de esos estandartes es este: una medalla que lleva el símbolo de la cruz, palabras de rechazo al mal, y la memoria viva de un santo que consagró su vida a la lucha interior. Y entonces entendemos, no es solo un objeto de protección, es una predicación silenciosa. Cada vez que la ves colgando en una puerta, en un rosario, en una pared, está diciendo: vuelve a Dios, rinde tu alma, purifica tu casa, conviértete mientras hay tiempo, porque llegará un día, y no sabemos cuándo, en que todo lo que ha sido símbolo se revelará en plenitud, en que la cruz ya no será solo imagen, sino juicio, en que los signos dejarán de ser avisos y se convertirán en testigos. Y entonces, ¿qué dirá la medalla que colgaba en tu casa? ¿Proclamará que allí vivió una familia de oración? ¿O declarará que fue ignorada por corazones tibios? Jesús lo advirtió con palabras que aún resuenan en el alma: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y esa es la clave. No basta con pronunciar el nombre. No basta con rodearse de lo santo. Hay que vivir en obediencia, en fidelidad, en conversión constante. Muchos preguntan: ¿cómo sé si estoy lejos de Dios? ¿Cómo puedo saber si he caído en una fe superficial? La respuesta es simple y dolorosa. Si ya no hay lágrimas en tu oración, si la misa se ha vuelto rutina, si los sacramentos han perdido su brillo, si el pecado ya no te duele, si puedes mirar un crucifijo sin estremecerte, entonces es momento de volver, de correr, de gritar desde dentro: Señor, no permitas que me acostumbre a tu ausencia. Y ahí, otra vez, la medalla de San Benito se alza como voz del cielo, no para condenar, sino para recordarte quién eres: Hijo de Dios, redimido, amado, llamado a ser santo, llamado a combatir, llamado a velar. Porque el cristiano que no combate duerme, y el que duerme no ve al enemigo entrar. Por eso no la lleves como adorno, llévala como compromiso. No la coloques en tu casa por costumbre. Ponla con lágrimas, con intención, con ayuno, con propósito. Y cada vez que tus ojos la encuentren, deja que el Espíritu Santo te pregunte: ¿estás listo si hoy fuera tu último día? ¿Estás viviendo como hijo de la luz? Tu hogar me pertenece de verdad. Papa León XIV enseñaba que los sacramentales no son solo defensa, son también fuego que purifica. Cuando se vive en gracia queman al enemigo, pero cuando se vive en pecado queman al alma tibia. No porque Dios castigue, sino porque su presencia es demasiado santa para ser tocada por manos manchadas. Y es por eso que muchos se sienten inquietos cuando ven símbolos santos, porque lo que debería darles paz les confronta. Y eso es misericordia, porque aún hay tiempo, aún hoy. Si estás escuchando esto, es porque Dios ha tenido paciencia contigo, porque Él no quiere tu condenación, quiere tu corazón. No quiere que lo adores con gestos vacíos, quiere que lo ames con todo tu ser. Tal vez llevas años con la medalla en tu casa, pero nunca la has usado con fe. Tal vez la tienes colgada en el espejo del auto, pero sigues viviendo en rebeldía. Hoy el Señor te habla, y no lo hace con gritos, lo hace con amor, pero un amor que clama por cambio, que no tolera la mediocridad, que exige decisión,
Y tú sabes qué tienes que hacer. Lo sabes. No necesitas que un sacerdote te diga si estás en pecado. Tu conciencia ya lo grita. Tu alma ya lo siente. Y hoy puedes hacer algo. Puedes volver. Puedes orar. Puedes confesarte. Puedes consagrar tu hogar de verdad. Puedes empezar de nuevo. No importa lo lejos que hayas caído. No importa lo sucio que esté tu pasado. Lo único que importa es que digas: Señor, basta ya. Hoy vuelvo a ti. Y cuando lo hagas, cuando de verdad lo hagas, todo cambiará. No porque tengas un objeto bendito, sino porque tú mismo te habrás convertido en un espacio bendito. Y entonces la medalla de San Benito será lo que siempre estuvo destinada a ser: un eco de la cruz que vence. Un recordatorio de que el amor de Dios no se cansa. Una señal de que el cielo no ha terminado contigo. Un día, todo lo oculto será revelado. Todo lo que nuestras manos tocaron sin entender será juzgado con la luz de la verdad. Y entonces comprenderemos en un instante eterno lo que la gracia nos ofrecía cada vez que nos acercábamos a un signo bendito, cada vez que el cielo nos tendía una mano a través de lo visible. Comprenderemos, tal vez con lágrimas, que tuvimos en casa un tesoro y no lo supimos valorar, que tuvimos la medalla de San Benito colgada en la pared, pero no la cruz en el corazón. Y esa será la diferencia entre aquellos que serán hallados en la luz y aquellos que se esconderán entre sombras. Papa León XIV. En una de sus últimas homilías, dijo con voz temblorosa: no será la medalla quien te salve. Será tu respuesta al llamado que ella grita silenciosamente día y noche. Porque no es un objeto el que transforma la vida, es la presencia de Cristo. Es la decisión diaria de vivir para Él. Es la renuncia al pecado. Es la entrega del alma sin reservas. Hoy tú tienes esa oportunidad. Hoy, mientras escuchas esta palabra, tu casa está siendo tocada por una invitación divina. Tal vez pensabas que era un simple mensaje más. Tal vez abriste este contenido por curiosidad, pero Dios tenía otro propósito. Él te atrajo, Él te esperó, Él te está hablando ahora, directamente. No con amenazas, sino con misericordia. No con miedo, sino con fuego. No para señalarte, sino para despertarte, porque el mundo está dormido. Las familias están dormidas. Muchos católicos están adormecidos por la rutina, por el ruido, por la mundanidad disfrazada de espiritualidad. Y el enemigo se aprovecha de esa somnolencia espiritual, entra por las grietas, se sienta en los rincones de las casas, se alimenta del orgullo, de la indiferencia, de la falta de oración. Y mientras tanto, la medalla cuelga, silenciosa, esperando que alguien la comprenda, que alguien la honre, que alguien se arrodille. Esta es tu hora, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque cada día que pasa sin conversión es una oportunidad perdida, y cada vez que ignoras el llamado del cielo, cierras una puerta más al Espíritu Santo. ¿Y qué pasará si decides actuar hoy? Si decides no solo colgar la medalla, sino vivir lo que ella representa, pasará lo que siempre ocurre cuando un alma dice sí al cielo. Las cadenas pietávatas se rompen, las puertas se abren, la gracia fluye, el enemigo huye, el hogar se ilumina, la fe revive, el corazón arde, y la cruz, que antes era un símbolo, se convierte en escudo, en bandera, en identidad. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con verdad. Toma esa medalla en tus manos, arrodíllate, aunque no sepas qué decir. Deja que tus lágrimas hablen, deja que el Espíritu interceda dentro de ti. Y di con humildad: Señor Jesús, tú que venciste al mal en la cruz, haz de mi hogar un lugar donde tú reines, haz de mi vida una ofrenda. Yo renuncio al enemigo, a sus obras y a sus seducciones, y hoy, bajo el signo de esta medalla, declaro que soy tuyo.
Y después de decirlo, vive como quien ha sido sellado, porque lo serás, no por mérito propio, sino porque Dios honra al corazón que lo busca en espíritu y en verdad. Papa León XIV profetizó que, en los últimos tiempos, los hogares consagrados con la medalla de San Benito serían como faros en la tormenta. No porque sean perfectos, sino porque dentro de ellos se encontraría la fe, la verdadera, la que ora, la que lucha, la que confiesa, la que espera contra toda esperanza. Y tú puedes ser uno de esos, tu casa puede ser una de esas, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, aunque otros no crean, aunque seas el único en tu familia que ora, no estás solo. Cristo está contigo. María te acompaña. San Benito intercede. Y el cielo se inclina hacia ti cuando te postras. Por eso, al cerrar esta palabra, no cierres tu corazón. No dejes que esto sea solo un mensaje más, que sea un parteaguas, que sea un nuevo comienzo, que sea el día en que tu hogar fue declarado territorio de Cristo, en que la cruz de San Benito no solo adornó tus paredes, sino que marcó tu alma para la eternidad. Que la cruz santa sea tu luz, que el demonio no sea tu guía, que cada rincón de tu casa sea habitado por la presencia viva del Espíritu Santo, y que la medalla de San Benito no sea nunca un simple objeto, sino un testimonio silencioso de tu victoria en Cristo.